¿qué es integración por partes? Como ustedes saben, cuando nosotros vamos a integrar, uno de los problemas es cuando nosotros ya comenzamos a tener dos funciones ahí mismo. Estas funciones, al no ser derivable la una con respecto a la otra, ya no puede aplicarse la integración por sustitución. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Reconocer las dos funciones y observar una función u y una función b, de tal manera que u sea la más o mejor para derivar, ¿sí? Y el de b vendría a ser la mejor para integrar. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si en los ejemplos que vamos a dar a continuación tengo que reconocer cuál de las dos es más fácil de derivar y cuál es la más fácil de integrar. Ese es el primer concepto que debemos tener claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Si yo intento integrar el logaritmo natural de x, es mucho más complicado que netamente integrar un x, que es una integral polinómica. Entonces, ¿qué voy a decir? Logaritmo natural de x me conviene mejor derivar y el x pues me conviene mejor integrar. Entonces ya selecciono que u viene a ser el logaritmo natural de x y x vendría a ser en este caso el de b, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Derivar u con respecto de x. ¿Qué me queda de esto? 1 sobre x, y diríamos que de u vendría a ser 1 sobre x por u de x. En cambio, del de b lo que vamos a hacer es integrar de b, integrar x, y esto quiere decir que me va a quedar que b es x cuadrado sobre 2 más una constante de integración. Ahora, la integral por partes viene dado por una fórmula, que es la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b por du. Al nosotros ya tener u de b y b, ya podemos aplicar el concepto que nos dice que la integral, ¿no es cierto?, de x logaritmo natural de x es igual a u por b, que en este caso sería x cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de x, ¿no es cierto?, menos la integral de b de u, que era b, esto de aquí, x cuadrado sobre 2, ¿no es cierto?, por el de u, que es 1 sobre x, ¿no es cierto?, de x. Simplificamos y tendríamos x cuadrado sobre 2 logaritmo natural de x menos la parte constante puede salir fuera y me va a quedar 1/2 de la integral de x. Si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, la integral que se nos va a hacer es mucho más sencilla y puede ser resuelta directamente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un x cuadrado sobre 2 logaritmo natural de x menos 1/2 de x cuadrado más una constante de integración. El resultado quedaría x cuadrado sobre 2 logaritmo natural de x menos 1/4 de x cuadrado más mi constante de integración. Si es que nosotros hubiésemos tomado al revés u y b, lo único que va a suceder es que al momento de integrar voy a tener algo mucho más complicado, y de esa manera yo ya me doy cuenta que tomé mal las variables de u y de b. Ahora, nosotros debemos entender de dónde sale la integración por partes, y para eso debemos partir de la diferenciación del producto de dos funciones. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros hacíamos la derivada del producto de dos funciones teníamos la propiedad. ¿Qué nos decía la propiedad? La derivada de la segunda función por la primera más la primera por la derivada de la segunda, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros observamos de esta definición de aquí, voy a ordenarle para fijarnos que igual voy a tener en integración por partes del producto de dos funciones, ¿sí? Entonces, si integramos cada miembro, ¿no es cierto? La integral con el diferencial se va a ir, de tal manera que me va a quedar el f de x y el g de x. La integral de g de x por f' de x de x, y nosotros teníamos el producto de estas dos funciones. De esta parte nace el integral por partes, ¿sí? Nosotros vamos a decir entonces, si u es f de x y b es g de x y sus derivadas respectivas, entonces u de b es igual a u por b menos b por du. Pero ¿de dónde parte, no es cierto? De la diferenciación del producto de dos funciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que siempre que yo tenga dos funciones y que la una no sea derivada de la otra, voy a utilizar como prioridad la técnica de integración por partes para la resolución de ejercicios, ¿sí? Entonces, siempre que yo tenga el producto de dos funciones, voy a obligadamente necesitar ¿qué? Integrar por partes. Ahora vamos con el ejercicio 2.